16:8. Ya se lo saben. Vuélvalo a decir sin mirar allá al frente. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Juan 16:8. Otra vez. Juan 16:8. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es muy importante. ¿Sabe? Cuando nosotros hemos recibido y cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, sucede algo especial, y es que hay un convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Nos permite entender qué es pecado y tener en cuenta lo que es pecado. La persona que tiene el Espíritu Santo de Dios es una persona que está siempre atenta por abandonar todo lo que es pecado, por cuidarse del pecado, por vivir en santidad. Amén. Esta es la obra de la cual nos convence el Espíritu Santo y nos lleva a Cristo. Por lo tanto, cuando nos lleva a Cristo, nos hace entender la obra del Padre, lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Sabe? El pecado es el que llevó a toda esta desgracia a la tierra. El pecado. ¿Qué suscitó todo lo que a usted le molesta, todo lo que tanto dolor, tanta tristeza? Los niños en Palestina que hoy están hablando, los niños en Palestina, ¿sí? Gracias, mi hermano. ¿Qué suscitó toda esta problemática? Esta mañana miraba un video donde ¿cómo se llama? Un león de mar, es que le llaman a los, se me olvidó el nombre. Lo estaba siguiendo una foca para comérselo. ¿Sí? Y todo lo que se trate de muerte, de fiereza y todo esto es el resultado del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Del principio. Por lo tanto, el pecado, diga conmigo, el pecado siempre conduce a una desgracia, conduce a una tragedia. Amén. Conduce a dolor, el pecado conduce a tristeza. Sí, conduce. Y lo que es más cierto aún es que el pecado conduce a la muerte eterna, que es lo más triste de toda esta historia. Por lo tanto, cuando nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y cuando tenemos al Espíritu Santo, la persona que de verdad tiene el Espíritu Santo, una de las cualidades que se puede ver es que esa persona procura, no importa la circunstancia, abandonar el pecado. Por eso dice el libro de Isaías capítulo 55 versículo 7, aunque esta no es la predicación, el libro de Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, todo su pecado, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El libro de Hechos capítulo 3 versículo 19, casi que podríamos terminar acá y decir ya tenemos una enseñanza hoy, ¿verdad? El libro de Hechos capítulo 3 versículo 19, que también nos lo vamos a aprender en los próximos días, dice: así que arrepentíos y convertidos. ¿Arrepentidos de qué? Del pecado, y conviértase del pecado. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, tiempos de gozo. ¿Sabe? Hacer la voluntad de Dios tiene un resultado seguro 100%. Y el resultado seguro 100% de hacer la voluntad de Dios es una vida de paz. Amén. Por lo tanto, no nos engañemos. La palabra del Señor dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también cosechará.
Si usted cosecha santidad, si usted está lleno del Espíritu Santo y está convencido y cada día se convence de lo que es pecado y tiene cuidado, se aleja del pecado, vive en la justicia, camina en el juicio del Señor, entonces está en la voluntad del Padre. Y este es el llamado. Y caminar en la voluntad de Dios siempre traerá un resultado de bendición. Nadie ha sido bendecido por caminar en pecado. Conozco muchas lágrimas, muchísimas lágrimas. Y más cuando conocemos del Señor, mucho más, porque dice la palabra del Señor que al que Dios más le da, más le demanda, más le reclama, más le exige. Así que el llamado hoy es a tener en cuenta este texto, versículo 8 de Juan. ¿Qué dice? Déjenlo ahí, no lo pongan, por favor. ¿Qué dice? Otra vez, Juan 16:8. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiero decir algo para terminar este propósito, este texto de hoy es: toda persona que tiene al Espíritu Santo de Dios es una persona que está tratando o que día a día ha determinado alejarse del pecado. No que tiene la intención, sino que el Espíritu Santo mismo en su vida no le da paz para pecar con tranquilidad. ¿Están conmigo? Esto es muy importante pensarlo. Si usted es una persona que tiene de Dios, ahora quiero decirle algo más. Nadie tiene nada de Dios si no tiene el Espíritu Santo de Dios. El comienzo de la vida espiritual de una persona comienza con el toque del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo le lleva a Cristo y Cristo le lleva al Padre. Por lo tanto, toda persona que tiene el Espíritu Santo de Dios puede ver en sí mismo ese alerta, ese distanciamiento del pecado. Y entre usted más se distancia del pecado, más cerca está de Dios. O entre usted más se acerque más a Dios, más se aleja del pecado. Y terminamos última vez, Juan 16:8. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiero decirle que el Señor estaba diciendo eso porque aún no había venido el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya vino. Amén. Así que el que no lo tiene, preocúpese. Y el que lo tiene, mire el efecto del Espíritu Santo en usted es que se aleja, se convence cada día de lo que es pecado y no tiene problema en alejarse de él. Oremos al Señor. Señor y Dios, damos gracias por la vida, damos gracias por permitirnos una vez más estar en tu casa. Como este lugar no hay dos, Señor, donde adoramos, donde podemos, Señor, unirnos, meditar en tu palabra, elevar nuestra adoración a ti, poner nuestra mirada en ti, saber, Señor, que tú nos oyes, estar seguros, Señor, y disfrutar de tu paz, de tu presencia, estar seguros, Señor, de que tenemos tu abrazo y que no hay mejor éxito para la vida de un siervo tuyo que comenzar una semana, Señor, en tu presencia. Nuestro éxito está en ti, nuestra paz está en ti, nuestra libertad está en ti, nuestra sanidad está en ti, Señor, nuestra eternidad está en ti, Señor. Lo reconocemos, lo proclamamos y te rogamos, Señor, que tú seas hablándonos a través de tu palabra. Permítenos, Señor, ser oidores y hacedores de tu palabra. Disponemos nuestros corazones. Diga, Señor, dispongo mi oído, mi mente, mi corazón y mi vida para oír atentamente tu voz, meditarla, atesorarla
y ponerla por obra. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando este mes que ya se está terminando, ¿no? Ya la próxima semana es agosto, tiempo de echar cometas. Y hemos estado hablando sobre la necesidad de ser adoctrinados, la necesidad de caminar en la verdadera doctrina de Cristo. Hemos estado hablando sobre 4 niveles de cristianos, ¿verdad? ¿Lo recordamos en 2 minuticos? Cristiano número 1, el que cree, conoce y entiende la doctrina de Cristo, pero no se compromete para nada. Vive una vida totalmente impía y se ríe hasta de eso cuando uno le dice, sí, pastor, no he vuelto, pero allá más adelante yo les he tenido en pensamiento un día de estos. Ese es el cristiano número 1. Diga conmigo, le espera el infierno. Cristiano número 2, el que vive lo mismo, el que cree en Cristo, todo, pero además de eso ya va un poquito más adelante, vive ética, valores, principios y moral conforme a lo cristiano. Usted lo ve, muy poco toma trago, muy poco vive con el mundo, o tiene unos principios éticos, trata a su familia, parece un cristiano en toda su manera de vivir. Pero llega hasta ahí, no tiene un compromiso espiritual ni con una iglesia, no tiene un compromiso espiritual con Dios, hasta allí. No le sirve a Dios, en nada hace su voluntad, sencillamente tiene una manera de vivir muy ajustada al cristianismo. Pero diga conmigo, no es suficiente. También irá al infierno. Está el cristiano número 3. El cristiano diga conmigo, nivel 3. El nivel 3 es un cristiano que tiene todo lo anterior, pero además personifica a Dios. Y de esos hay muchos y a veces pareciera que eso es el todo, ¿no? Entonces es de esa persona que viene a la iglesia, que ora, esa persona que va a cualquier ciudad y allá busca una iglesia, se congrega, ora a Dios por las mañanas, se levanta, ora a Dios, le pide a Dios que le dé sabiduría y le guíe, en la noche le agradece a Dios, hasta le dice a su familia, venga, oremos, camine, oremos, busque de Dios, agradezca a Dios, siempre con papito Dios direccionado. Y cualquiera diría, pues, ¿qué más quiere, pastor? Pero no es suficiente si no es nivel 4, porque muchas de esas personas caminan en doctrinas equivocadas. ¿Sí? Muchas de esas personas, su motivación, su búsqueda de Dios es cosas que son diferentes al amor de Dios, al propósito eterno y a la voluntad del Padre. Tenga cuidado con eso. Por eso encontramos personas que cuando usted le habla son muy espirituales, pero usted le habla y le dice, hermano, usted necesita bautizarse. No, a mí mi mamá me bautizó cuando yo estaba chiquito, eso. Y entonces usted le explica y dice, no me hable de eso. Yo creo en lo que creo, en lo que me crió mi mamá, en lo que me crió mi religión, y yo vivo así y no me meto en eso. La Biblia tiene errores, esa cuestión, pero Dios y yo tenemos, papito Dios, ¿cómo te amo? ¿Conoce alguno? ¿Sí? Ok. Diga con él, no es suficiente. Ser cristiano nivel 3 no es suficiente. También ir al infierno. Necesitamos ser cristiano nivel 4. Es aquel cristiano que tiene todo lo demás. Cree en Cristo, cree en su obra, entregado su corazón, pero además vive como cristiano, imita a Cristo, pero además de ese comportamiento de imitar a Cristo, procura cada día personificar al Padre, hacer la voluntad, le pregunta su voluntad, pero además de preguntarle su voluntad, procura conocer, cada día se sumerge en conocer doctrinalmente cuál es la forma, métodos, principios de Dios para vivir su doctrina, su fe. ¿En qué nivel está usted? Gloria a Dios, porque yo no sabía que usted venía hoy. Lo sigo repitiendo, yo no sabía que usted venía hoy. Muchos de los que espero que vinieran hoy no están. Sí, hay algunas personas paseando, otros trabajando. Nunca está completa la iglesia. Tal vez usted llevaba 8 o 15 días sin venir.
Pero es importante tener en cuenta que el Señor dijo en Mateo, y miremos Mateo capítulo 7, pónganle mucha atención a esto. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. El Señor habla y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga. Bueno, y la pregunta es si no todo el que le dice Señor, Señor, o sea, no todo el que dice papito Dios, maravilloso, como te amo, Señor, eres lo máximo, no todo el que hace eso y tiene en cuenta a Dios entrará en el reino de los cielos. La pregunta entonces, ¿a dónde entrará? Porque nos hemos vuelto, mire que hay personas que no les gusta la predicación donde se hable del infierno. Se gusta mucho la predicación donde se hable de éxito y de cielo y de perdón de Dios y de amor de Dios y de misericordia de Dios. Pero la palabra del Señor habla y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Diga conmigo: formación, transformación. Amén. Transformación. Ahora, estuvimos mirando y el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 10, pero solo vamos a leer dos textos. Segunda de Timoteo 3. Dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. No me lo quiten todo, por favor, todavía. En los postreros días vendrán tiempos difíciles o tiempos peligrosos. Muchas personas están mirando, y esto quiero volver a retomarlo. Muchas personas están mirando la guerra de Irán de Rusia con Ucrania, de Irán con Israel, de Israel como con 7 naciones, las amenazas entre Japón y China de unirse con Palestina y con Irán para atacar a Estados Unidos, etcétera. Y todo esto, y entonces están personas diciendo: uy, estamos en tiempos peligrosos, Señor, y se están cumpliendo lo que tú decías en Segunda de Timoteo 3:1, que vendrán tiempos peligrosos. Yo quiero decirle que no está hablando de esos tiempos peligrosos, está hablando del tiempo más difícil de doctrinas y doctrinas raras, y es este tiempo, y está hablando de doctrinas. Mire lo que dice versículo 2, vamos a leer el 2 y el 3 y luego el 10, y dice: ¿por qué serán tiempos peligrosos? Y dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y está hablando de líderes religiosos, está hablando de iglesias cristianas. Amén. Y está diciendo versículo 6, leámoslo hasta el 10, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, pilas con esas personas que aparentan espiritualidad, pero negarán la eficacia de Dios, de lo espiritual y de su palabra. Y dice: pilas con ellos, a ellos evita. Dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar ¿a qué? ¿A qué? Al conocimiento de la verdad. Vuelva y léalo. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8: de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿a qué? A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán adelante, más adelante,
porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, ellos no pueden superar la verdadera doctrina, la verdad de Cristo. Tenemos que detenerlos. Amén. Diga conmigo, debemos defender la verdad. Por eso he dicho que nosotros como siervos de Dios somos llamados a creer en la verdad. ¿Están conmigo? Somos llamados a creer en la verdad, pero además somos llamados a vivir la verdad. Pero además somos llamados a promover la verdad. Y además somos llamados a defender la verdad. Son 4 cosas que debemos hacer nosotros. ¿Qué debemos hacer? Creer o conocer la verdad. ¿Cuántos la conocen? Pero debemos, además de eso, vivirla. ¿Sí? Vivir la verdad. ¿Cree usted en las cosas que Dios manda? Pero necesita vivirla. Pero además de vivirla, necesita promoverla, enseñarla, hablar con personas, hablarles de la verdad, decirle la verdad. A los que no conocen nada hay que llevarles la verdad. Mire que hay personas que no conocen la verdad, viven algunas veces, pero cuando usted les lleva la verdad, dice, verdad, eso era lo que yo pensaba, yo siempre pensé eso, ahora sí entiendo, quiero que me enseñen más, y promovemos la verdad. Pero además hay personas que necesitan, de las que se necesita, es que se le defienda la verdad y se saquen de allí, que se defienda la verdad. Amén. Y vamos a tener en cuenta eso, no se me distraigan, por favor. Debemos frente a muchas personas defender la verdad. Pregunto, ¿conoce la verdad? Mi pregunta es, ¿la defiende? Porque ese es el lugar donde debemos llegar y allí debemos conducirnos a defender la verdad. Amén. Ahora, cuando acabamos de leer, sigamos leyendo versículo ¿qué? 10. Pero dice, pero tú has seguido mi doctrina. Note esto. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Lo que está diciendo es lo que acabamos de hablar. Tú has llegado al 4.º nivel, al 3.er nivel, al 2.º nivel, al 1.er nivel. Tienes todos los niveles. Note de qué esto está hablando. No se trata solamente de la fe, de conocer el propósito de Dios. No se trata solamente de una conducta, sino que se debe llegar ¿a dónde? A la doctrina. ¿Está usted bien adoctrinado? Puede identificar, y lo seguiré insistiendo, puede identificar y calificar lo que es una buena doctrina y lo que es una doctrina equivocada. Esto es importante porque allá es donde debemos llegar. Y oro al Señor en el nombre de Jesús que aquí todos seamos cristianos nivel 4. Me gustó muchísimo hace unos días hablar con una persona que dijo, pastor, escuché una predicación suya y me he sentido golpeado porque yo creo que yo a duras penas soy nivel 2. Y yo le dije, pero no se trata solamente de que usted reflexione y entienda, sino de que viva de tal manera que sea un nivel 4. No es el pastor el que te califica. ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo de Dios que está en ti. ¿En qué nivel estás? Pero el llamado del Señor es a estar allí en el nivel 4. Y hoy quiero que identifiquemos, creo que ya hicimos un recorrido de lo último hablado, de lo hablado en el último mes casi, porque hemos martillado en eso. Busque las predicaciones. Estoy triste, pero me sonrío, porque hay un desafío. Estoy triste porque anoche supe que las predicaciones de hace 2 meses para atrás se perdieron todas del Facebook. El Facebook le dio de baja y se perdieron todas. Había un material espectacular allí. No las guardamos. Vamos a estarlas guardando. Ahora ya está. Vamos a informar cómo podemos manejar para que usted entre y organizamos mejor las
nuevas enseñanzas. Por eso voy a recuperar y vamos a tratar temas que hemos hablado, pero que son muy importantes para todos recordar. Amén. Entonces, asociemos los tiempos peligrosos con doctrinas peligrosas. O sea, acuérdese esto, asocie los tiempos peligrosos. Hoy quiero que esta iglesia, en el nombre del Señor, comience a dejar de pensar en las guerras y en los problemas y piense que eso es peligroso. No, eso siempre ha existido. Vamos a asociar, cada vez que usted recuerde lo que el Señor habló de tiempos peligrosos, está hablando de doctrinas, de enseñanzas, de confusión, de temas peligrosos. Amén. Ahora, Dios me hacía entender, de verdad, leyendo, estudiando esto, que más peligroso que estar consciente que no se sabe nada, porque hay muchas personas que usted le pregunta, ¿y cuánto sabe de las cosas de Dios? Y le dicen a uno, muy poquito. ¿Ha hablado usted con alguna persona así? Que usted hable con alguna persona y le pregunte, ¿cuánto sabe usted de las cosas de Dios? ¿Qué tanto sabe usted en lo que cree? ¿Por qué cree en lo que cree? Y muchas personas le responden, casi nada. Y uno podría decir, uy, eso es peligroso para su fe, necesita saber. Pero más peligroso que no saber nada es saber mucho pero saber mal. Y eso sí que está abundando hoy en día. Saber mucho pero saber mal. Hoy se está levantando en la Iglesia Católica unos brazos donde están más que nunca en un empeño la católica de hablarle y enseñarle a la gente sus doctrinas, pero lejos de la palabra de Dios. Están llevando a muchas personas a buscar, entre comillas, más de Dios, a ser más espirituales, a tener más en cuenta a Dios. Les hacen encuentros, los llevan, les hacen sanidad interior, los mentalizan de la necesidad de Dios, pero les inyectan sus doctrinas lejos de la palabra del Señor. Y encuentra uno personas, escúchenme bien, estoy encontrando personas más seguido, cada día más seguido. Hoy se llama un programa que se llama Emaús de la Iglesia Católica, lo han escuchado. Y llegan esas personas encendidas en fuego espiritual, los han llevado allí, les han hablado, les han hecho muchas cosas que parecen cristianos. ¿Están conmigo? ¿Han encontrado alguno? Les ponen las manos, les hacen liberaciones, una serie de cosas, les hacen sanidad interior, les hacen una serie de cosas. Y entonces esas personas llegan y tienen en cuenta a Dios, llegan al nivel 3, llegan como cristianos nivel 3. Pero cuando usted les habla de los errores doctrinales, les habla y les dice, están mal, la palabra de Dios dice esto, ellos llegan con tanta pasión que ponen en práctica la totalidad de sus doctrinas, que la mayoría de ellas ofenden a la verdad de Dios. Diga conmigo, tiempos peligrosos, muy peligrosos. Ahora se están pareciendo mucho más a los cristianos, ¿cierto? Cantan canciones, ya los curas no caminan así todos, no, ahora bailan en la iglesia. Se han vuelto amigos de la gente, ponen música cristiana, trajeron guitarra, ya casi que cancelaron esos pianos. Los cancelaron. Ahora traen organetas, tienen batería, guitarras, vuelven eso, ministran, alaban al Señor. Y todo de lo que se burlaban de los cristianos hace muchos años, hoy lo implantan porque están llevando al máximo su propósito de dañar. Diga conmigo, estamos en tiempos peligrosos. Es más peligroso que no saber nada de lo espiritual, es saber mucho, pero saber mal. Mucho cuidado. Ahora, no puede decir el que esté aquí que diga, ay, bueno, yo al menos no sé nada. Que no falta el caprichoso que diga eso, ay, bueno, menos mal yo no sé nada, pues no, está muy mal el que no sabe nada. El Señor habla a aquellas personas que tienen la oportunidad de conocer y que no les interesa conocer como aborrecedores de la verdad. Y a
y hacedores de maldad. Por eso dice la palabra, dice el Señor, muchos me dirán aquel día, porque muchas de esas personas, acabamos de leerlo, muchas de esas personas que hoy están entregados y que están caminando, pero se han alejado de la palabra y su doctrina no les interesa y no la han verificado conforme a la palabra de Dios. Esas son las personas que un día dirán: Señor, pero yo estuve allá en un encuentro de Emaús y llevé a toda mi familia y estuvimos allá y lloré y me pusieron las manos y tuve sanidad interior y llegué feliz y todo, Señor, y después de eso todo te pedía la dirección, Señor, y yo te tuve ahí en cuenta. Todas las mañanas oraba y por las noches también, Señor, iba a la iglesia y todo bien. Entonces el Señor le dice: nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? No se trata de su fe interior, escúcheme bien. No se trata de lo que usted crea y que tenga convicción suya por determinación personal, por deducción personal. No se trata la fe de eso. Usted y yo no agradamos a Dios porque pensamos que así es correcto. Nosotros agradamos a Dios porque caminamos en la voluntad, en la doctrina del Señor. Amén. Cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, nuestras obras, si no son conforme a la de Dios, dice el libro de Jeremías que nuestras obras son como trapos de inmundicia si no estaba Cristo en nosotros. Ahora muchos dirán: yo he entregado mi vida a Cristo. Sí, ha entregado su vida a Cristo, pero tal vez a través de una oración. Pero el que verdaderamente entrega su vida a Cristo, su propósito principal es hacer la voluntad del Padre. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino como tú. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el llamado, iglesia, es a perfeccionarnos en el nombre de Jesús. Y el llamado es a caminar todo lo que el Señor manda. La palabra de Dios, lo dije hace 8 días, la palabra de Dios no tiene sugerencias. El Señor no está haciendo propuestas y sugerencias. Y la palabra del Señor tiene mandamientos. Todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que habla de la voluntad del Padre, está hablando de un mandamiento implícito allí para nosotros. Todo. Por lo tanto, cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, se verá Cristo en nosotros de acuerdo a la voluntad que hayamos obedecido del Padre, no a nuestra propia voluntad. Mire, mi hermano querido, por eso lo estaba diciendo, lea conmigo lo que está al frente. No se trata solamente de la pasión que pongas en el deseo de agradar a Dios. No se trata solamente de eso, se trata de aprender de Dios mismo. Yo encuentro, y usted también, yo creo que los ha visto, personas más apasionadas de Dios que muchos cristianos. ¿Ha visto personas? Cargan 25 escapularios, se ponen uno en la pierna, ¿sí? Se levantan cada día, hacen cantidad de cosas en la casa, parecen una casa que asusta de tantos ídolos, tantas cosas, personas apasionadas por muchas cosas. Versículos, algunos cristianos ponen versículos en toda parte. No estoy diciendo que el versículo sea malo, pero ponen versículos, hacen cosas, tienen Biblias, tienen cosas, ponen altares, hacen una cantidad de cosas. Pero no se trata de esa pasión si no conoce la voluntad de Dios, si no vive la voluntad de Dios, si no promueve la voluntad de Dios y si no defiende la voluntad de Dios. Hay personas que creen en Dios y que llegan hasta allí, pero cuando se sientan con algunos le dice, y hay personas que le preguntan: ¿y usted? Yo lo vi salir de la iglesia, de una iglesia cristiana el domingo. Sí, pero sí, la verdad es que me gusta ya, pero no me ponga cuidado. Sigamos tomando trago. No falta la chica que viene a la iglesia cristiana, pero que el sábado le toca decirle allá a la persona con la que está bailando: sí, pero concéntrate en el ritmo.
Esto es importante tenerlo en cuenta. Diga conmigo, hacedores de maldad. Porque no se trata de la pasión con la que viva ciertos eventos, no se trata con la pasión y la dedicación que haga ciertas cosas en el ámbito religioso y espiritual, no se trata de esa cosa, de todo lo que compre, no se trata solamente de eso, sino que se trata de aprender de Dios mismo. Mi pregunta es, ¿qué dice Dios con respecto a esto? Amén. Quiero dejar un punto bien importante, usted que está tomando apuntes. ¿Sabe que Dios ponía en mi corazón que el verdadero evangelio no enseña a tener una relación de amistad con Dios? Hoy que están hablando mucho, y quiero abrir esto porque esto va a ser una sorpresa para muchos acá. Y léalo con atención. El verdadero evangelio no enseña a tener una relación de amistad con Dios, sino que el verdadero evangelio enseña a conocer de Dios, escúcheme bien, y de su voluntad. Hoy sí que se está hablando cosas con respecto a ser amigos de Dios. ¿Ha escuchado eso? Se están levantando una serie de personas escribiendo libros. Yo por ahí hace años, cuando estaba confundido, porque yo estuve confundido, hace años me leí parte de un libro que se llamaba Mi amigo el Espíritu Santo. ¿Alguno lo leyó? No lo vaya a buscar. Esto lo escribió el gran apóstol y profeta Benny Hinn, donde hablaba de mi amigo el Espíritu Santo. Yo me sentía indigno. Yo miraba a Benny Hinn allá arriba, un poquito más arriba del Señor Jesucristo, porque Benny Hinn contaba cómo él se metía en oración y cómo llegó al nivel de ser amigo de Dios. Por eso escribió ese libro, Mi amigo el Espíritu Santo. Y él llegó a ser amigo del Espíritu Santo de acuerdo a lo que escribía, tanto que él le hablaba al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le pegaba así en el hombro. No, no hable eso, no diga eso. Eran amiguísimos. Cuenta una parte donde el Espíritu Santo en forma de persona se recostó contra la puerta y se puso a contarle cosas. Y cuando uno miraba, yo leía eso, yo decía, wow, Señor, yo quiero esa amistad contigo. Que tú me pegues en el hombro así, me diga, chino, ¿qué hubo? Pero todo esto lo conducía con un propósito. ¿Sabe cuál era el propósito? Poder posicionarse como una persona demasiado en un nivel espiritual con Dios tan grande que todo lo que Él enseña es irrebatible. Porque ¿cómo ponemos en duda nosotros que no llegamos a ese nivel de Benny Hinn? ¿Cómo ponemos en duda nosotros todo lo que Él dice? Y entonces todo lo que enseñaba y todo lo que hacía en sus espectáculos, en sus enseñanzas, todo era aceptado como algo del Espíritu Santo. Y miles y millones de personas estaban siguiendo pasionalmente, con un deseo de verdad sano, pero lejos de la verdad, siguiendo a un hombre que los estaba engañando. Cuando yo entendí la palabra del Señor, sabe, el Señor Dios nunca nos ha llamado a ser grandes amigos con Él. El Señor Jesucristo dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esa amistad no funciona así acá, ¿no? Si yo les digo, hermanos queridos, todos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, ¿qué dicen ustedes? Esa no es la amistad humana, ¿me entiende? La amistad humana es precisamente donde nos encontramos acá, somos amigos y yo le pido favores, usted me pide favores, la pasamos chévere, usted cambia de opinión, yo también cambio de opinión y nos ajustamos a un estilo de vida y la pasamos bien y nos ayudamos, ¿cierto? Eso es. Y están llevando a este pensamiento, y hoy están llevando a enseñar en iglesias cristianas que usted y yo tenemos que ser amigos de Dios. No, el Señor fue el que llamó amigo a Abraham, llamó amigo a Moisés, y el Señor Jesús dijo: ustedes son mis amigos, pero les voy a decir por qué son mis amigos. Miremos lo que dice Juan capítulo 15. Diga conmigo: identificando doctrinas falsas.
Juan capítulo 15, versículo 14, dice: vosotros sois mis amigos, presten por favor mucha atención, si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está diciendo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Ahora pase el versículo 15. Ya no os llamaré siervos. Está el Señor hablándole a sus siervos, a sus discípulos, y dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Entienden el sentido de la amistad con el Señor? Por favor, ¿lo puede entender? Hoy quiero desbaratar en el nombre de Jesús ese concepto y esa enseñanza, porque usted va a irse un día de aquí. Yo estoy seguro que usted o yo me voy y usted se va a ir de la iglesia, de Tabio, de Colombia, de América Latina, se va a ir para España y allá va a encontrar y tiene que identificar doctrinas. Va a encontrar enseñanzas que un día le van a decir: no, es que usted métase con el Señor, vamos a ayunar porque aquí está la iglesia donde somos amigos todos de Dios, y Dios le va a preguntar a usted las cosas y usted va a aconsejar a Dios. Parece una exageración, pero así es como la plantean. Y entonces dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe. Y esto es importante. Esa es la diferencia que estamos mostrando el Señor Jesucristo. Dice: el siervo no sabe, el esclavo no sabe lo que hace su amo. El amo hace lo que tiene, sus proyectos, sus cosas, y le dice al siervo: haga esto, vaya, corra ya esto. Y diariamente le está dando órdenes a hacer cositas, pero él no conoce la voluntad, ni los proyectos, ni los propósitos de su amo. Esa es la gran diferencia. Pero el Señor dice: ahora los voy a llamar amigos, porque les voy a hablar. No me quiten el texto 15. No los voy a llamar amigos, porque los amigos sí saben lo que hace su amigo, porque les he mostrado, dice: pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor nos ha dado a conocer sus planes. Amén. ¿Los conoce? El Señor nos ha llamado a conocer su voluntad. Por eso nos dejó anuncios sobre la vida eterna, sobre el libro de Apocalipsis, sobre la venida de Cristo, sobre lo que va a pasar con este mundo, asuntos proféticos que ya acontecieron y otros que acontecerán. Y todo esto el Señor nos lo dejó a nosotros claro, y por eso el Señor dice: ese no es el nivel de un siervo solamente, sino de un amigo. Pero no está diciendo: ahora, de ahora en adelante vamos a hacer llavería usted y yo. Diga conmigo: Dios siempre será Señor. Amén. Dios siempre será mi Señor. Y mi relación con Dios es una relación total de entrega y obediencia al Señor. Cuando una enseñanza doctrinal se sale de este parámetro y de esta verdad, están cayendo en una herejía. ¿Me entiende eso? Dios siempre será mi Señor. Su sabiduría es sin límites, y su misericordia, por su misericordia, me permite ser llamado su hijo. Y hay una anunciación tan grande en esto, que en los tiempos finales, los que caminemos en el cristiano, siendo cristianos nivel 4, tendremos la oportunidad de entrar a la presencia del Padre, y Él dirá: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Ahora, el Señor nos llama a caminar en obediencia y a tener un corazón tan noble como el corazón de Cristo. Cuando hemos mirado estas enseñanzas, este tipo de enseñanzas, encontré una finalidad de este tipo de enseñanzas que promueven hacernos creer que llegamos a una amistad tan llavería con Dios, una amistad tan perfecta con Dios, que tenemos el derecho de enojarnos con Dios. ¿Ha escuchado alguno de esos grandes enojados con Dios? Que tenemos el derecho de reclamarle a Dios y casi que obligarlo a concederme todos los deseos de mi corazón. Note hacia dónde conduce esas herejías. Y quiero que miremos un video. Y quiero hoy hablar sobre la doctrina de la prosperidad. Ya estoy hablando, pero quiero que identifiquemos la doctrina de la prosperidad. Y en esa doctrina de la prosperidad enseñan que el propósito de Dios es que usted sea, no, próspero no, rico. ¿Cuántos quieren ser ricos? ¿Y para qué? Hay un video que quiero por favor que pongan. Cuando lo tengan listo me avisa. Todavía no lo vayan a poner. Voy a explicar lo que enseña la doctrina de la prosperidad. Usted que está tomando apuntes. La doctrina de la prosperidad están enseñando claves para hacerse amigo de Dios. Escúchelo bien. Y luego de hacerse amigo de Dios, la doctrina de la prosperidad está enseñando que usted, al hacerse amigo de Dios, tiene el derecho de aprovecharse del poder de Dios. Bueno, no lo voy a decir que lo enseñan así, tan así. Lo enseñan como usted se hace amigo de Dios, pero al hacerse amigo de Dios, usted tiene la oportunidad de disfrutar del poder de Dios, ¿sí? Del poder de Dios a su gusto, a su deseo. Todo lo que usted necesite, el Señor se lo tiene que conceder. Sus líderes, para que usted vaya identificando, y usted que está escribiendo, los líderes de esta doctrina de la prosperidad se hacen llamar profetas y apóstoles. Todos, su liderazgo, se hacen llamar profetas y apóstoles. ¿Con qué propósito se hacen llamar profetas y apóstoles? Con el propósito de demostrar un nivel muy alto de espiritualidad. Usted va a encontrar que ellos siempre van a estar usando frases como, por ejemplo, anoche el Señor me dijo, o en este momento recibo de Dios algo que el Señor me está diciendo, el Señor me está hablando, y usan mucho el Dios me dijo. ¿Han escuchado eso? Usan mucho la palabra en este momento, el Espíritu Santo me dice. Y dicen cosas para impresionar. Usan cosas que son confusas. Y quiero decirlas que son confusas. Allá el señor de atrás que está parado, ese señor tiene una hija que se llama Luna. ¿Yo lo conozco? No. Pero usted tiene una hija. Su número de cédula es tal, para que sepa que es profeta de Dios, para que sepan que aquí hay voz de Dios, para que sepan que aquí hay ungido del Señor. ¿A quién están levantando? ¿A quién están levantando? A ellos mismos. Para poder implantar libremente una cantidad de herejías. Después de ellos posicionarse y hacer cosas, y su número de cédula es, y sale la persona, ¡ay sí! Y comienzan a llorar porque le adivinó el número de cédula. Yo pregunto, ¿por qué lloran? ¿Le ha pasado eso? ¿Han visto que hay personas que lloran porque le adivinó cómo se llamaba el hijo?
Y lloran, se tiran de rodillas porque el profeta les adivinó, y entonces gritan y sacan una euforia, golpean esa batería, gritan y la gente levanta las manos. Y yo pregunto, y bueno, ¿y qué? Pues sí, le adivinó el nombre del chino, ¿y qué? ¿Sabe por qué estoy hablando de esa manera tan cruda? Porque usted pronto mirará predicaciones de esas y va a identificar la verdad. Amén. Y diga: Señor, gracias por hablarnos la verdad. Amén. Porque no hay nada más confuso. Yo cuando miro eso, después de que el Señor abrió mi entendimiento, cuando veo eso, me da indignación, me da una rabia, un celo espiritual, que digo: tenemos que hablar la verdad, tenemos que defenderla, tenemos que hacer que esa gente no prospere más en el nombre del Señor, y que la verdad del Señor sea la que reconozcamos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y entonces esos líderes usan esas frases: Dios me dijo, el Espíritu Santo me está hablando. Alguien inclusive utilizan esto: Yolanda, tú te llamas Yolanda, ¿verdad? Y entonces Yolanda de una vez comienza a llorar. ¿Cómo sabe que yo me llamo Yolanda? Tengo una palabra de Dios para ti. Y generalizan en cosas: tengo una palabra de Dios. Y dicen regularmente palabras que casi a todo el mundo le cae. Se lo voy a decir a Yolanda, pero si usted piensa que si se lo hubiera dicho a usted, también sería para usted. El Espíritu Santo me está hablando que esas oraciones que ha estado clamando al Señor durante tanto tiempo, este es el año de la bendición. ¿A cuántos les habría servido la misma palabra? Ok. Identifíquelas. Pero primero usan de algo, y esto es algo importante para que usted identifique falsas doctrinas, porque estamos hablando de tiempos peligrosos y estamos hoy hablando, vamos a tocar el tema de la prosperidad. Pero regularmente estos falsos maestros siempre están en lo que leíamos en 2 de Timoteo 3, siempre están provocando, buscando para ellos cosas, hombres incircuncisos, deseosos de dinero, ávaros. Todo lo que dice allí están siendo dirigidos. ¿Sabe por qué? Porque necesitan ser vistos, idealizados, para poder manejar a la gente, todo desde el punto de vista espiritual. Y esto es muy importante identificarlo. Tenga cuidado cuando alguien diga: alguien que crea esta palabra. ¿La ha escuchado? Cuando alguien le diga: si lo crees, levanta tu mano, si lo crees, lo recibirás hoy mismo, levántate. Y la gente se levanta en unas euforias impresionantes y aplauden y gritan. Y regularmente detrás de esa palabra que crea siempre hay un bienestar material. Regularmente siempre hay un bienestar material. Oh, Dios dice que ese carro que tú le has pedido, que alguien que crea, este es el tiempo de los carros. Y la gente se levanta eufórica y gritan y corren por esas iglesias. Porque lo está diciendo ¿quién? El hombre que ha logrado posicionarse en un nivel espiritual frente a la gente, idealizarse allá, casi que por encima del Señor Jesucristo. Y la pregunta es: ¿y ese carro que va a llegar, que está anunciando ese apóstata, en qué bendice la vida eterna? ¿En qué le contrista de pecado, de justicia y de juicio? Si usted se levanta, mi hermano querido, présteme atención todos, aún los que están escribiendo. Si usted se levanta eufórico por una palabra, que una promesa de Dios, y grita, y un día lo han llevado a ese nivel, tenga cuidado, porque está siendo engañado. Si no le convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuánto me gusta a mí ver personas que salen de aquí y dicen: pastor, esa palabra me pegó en el corazón y de verdad que Dios no me ha dejado en paz y tengo que volver a buscar del Señor porque ando mal espiritualmente. ¿Están conmigo? Regularmente esos líderes dicen: si lo crees, lo vas a recibir. Decláralo. ¿Ha escuchado eso? Decláralo, decrétalo. Dios me lo dijo ayer. Algunos están eufóricos aquí conmigo.
Gracias, pastor. Y le agregan 20,000 palabras, yo y repiten eso. ¿Sabe? Y estas personas, después de posicionarse a este nivel espiritual, entre comillas, entonces se dan el lujo de decir que su amistad es tan grande con el Espíritu Santo, que le reclaman al Espíritu Santo, que llevan a la gente y le enseñan a la gente a reclamarle al Espíritu Santo y a utilizarlo para sus propios deseos. Tengan cuidado con eso. Lo dije hace unos días y lo sigo insistiendo. El Señor este año ha sido poderoso con nosotros para instruirnos a través de su palabra, pero el Señor hace unos días puso en mi corazón, no venimos a la iglesia para aprender qué es lo que el Señor se comprometió a darnos y reclamarle y pedirle al Señor, sino que venimos a la iglesia para aprender cuál es la voluntad de Dios y vivir agradables a Él. Para aprender, para cuestionarnos, a eso venimos a la iglesia, a cuestionarnos, a mirar cómo estoy andando, que el Señor me hable y me diga, Miguel, esto estás andando mal, y que yo pueda entender y entender de pecado, de justicia y de juicio. Esto no es justo, esto no es correcto, porque tienes que alinearte, tienes que brillar más. Eso está opacando tu brillo, el brillo de Cristo en tu vida, y tienes que brillar en el nombre del Señor. Tienes que brillar la luz de Cristo, tienes que caminar agradable al Padre. Diga conmigo, tengo. No falta el que diga, ay, tengo, es que morirme. No, sí, Señor, todo cristiano tiene que hacer la voluntad del Padre. Amén. El que no camina en la voluntad del Padre está haciendo mal. Y esos hacedores de maldad serán los que el Señor diga, nunca os conocí, apartados de mí. Y esta palabra, apartados de mí, no está diciendo, háganse allá sin coronita, como algunos los quieren manejar. El Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Esto es importante, mis amados hermanos. Es muy importante. Y miremos un video, no sé si ya lo tengamos listo. Y no sé si lo podamos poner que quede también en la enseñanza en el Facebook. No sé si pueda quedar. Pero quiero que lo miremos, por favor, y ojalá lo escuchemos con paciencia. Y no es para burla, acuérdense esto, no es para burla, es para aprender, identificar. No sé si podemos apagar las luces allá, Pastor Saúl. Ah, ya. Eso es más rápido desde arriba. Todas. Yo he estado en eso. Y digo, Señor, yo no veo la respuesta. Páralo y súbanle un poquito. Este es llamado apóstol Maldonado. ¿Cómo es el nombre? Guillermo Maldonado. Es de lo más apóstata y es el precursor. Señor, yo no veo la respuesta. ¿Dónde está? Póngalo desde el principio, por favor. Yo he estado en eso. Y digo, Señor, yo no veo la respuesta. ¿Dónde está? No lo escucho. No se escucha bien. Quítele bajo, por favor, todo el bajo. Porque quiero que lo escuchemos. Vamos a dedicarle un tiempito porque es muy importante para identificar lo que estamos hablando. O si quieren, quítenle el sonido y yo lo pongo acá a la vez y lo pongo a sonar. A ver, espérenme un segundito. Ahí. Vamos a ponerlo al mismo tiempo. ¿Ya? No, no se escucha. No se entiende. No se entiende. Ahí sí.
Vuélvalo a poner. Me enojé con Dios. Me enojé con Dios. Veo un impío jugador de soccer. Tiene 30 carros. Y uno de ellos vale increíble, 3 millones. Y veo al otro impío que tiene un avión de 50 millones. Viaja el mundo prostituyendo gente. Y veo al otro impío que es un multimillonario y no sirve para eso. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera. Yo lo he dado toda la vida. Restaurando familia. ¿Dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones? Mire la gente cómo se pone de eufórica. Lo que quiere ser pobre no deja nada. Yo digo, Señor, estoy hasta la coronilla, hasta el copete. En Nicaragua, como dicen, en El Salvador, como dicen en Argentina, estoy estoy harto, cansado, hasta la coronilla. Estoy hasta el copete. Que el malo tenga el billete. Y nosotros los hijos de Dios, que tenemos que siempre pelear para que ese billete llegue. Y dije que estoy harto de que un tipo allá gane $500,000 a la semana por patear una bola. Señor, yo quiero transferencia de riqueza para nosotros. Mire la euforia. Yo se lo estoy pidiendo. Y el Señor me dijo, no es hablando, Señor, aquí yo estoy gastando toda la vida, dando la lengua, sembrando, impactando, haciendo de todo. ¿Y dónde están? Tú has sido fiel, tú has provisto. Pero yo no quiero la misma dimensión. Yo quiero ir a entrar en otras dimensiones de la cabeza de Dios. Y el Señor me dijo, lo mismo me decía. Da pena escuchar esto. ¿Por qué los impíos prosperan si te maldicen? ¿Por qué los impíos prosperan y están viviendo en pecado? Y me dijo, hijo de Dios, que yo le contesté a David, mira el final de ellos que será ruina y destrucción. Pero me dijo, yo te prometo que esta será temporada donde levantaré millonarios dentro de mi casa para que sientan en mi reino. Vienen esos días, vienen esa temporada donde usted tendrá los millones para el reino de los cielos. ¿Cómo se siente, hermano? En serio, dígame la verdad. Prenda la luz, por favor. ¿No le dio indignación? Da rabia, ¿cierto, hermano? O sea, da rabia, hermano. O sea, permítanme decirlo, me da rabia. Yo miro eso y me indigno de corazón, lo digo. Dígame una cosa de verdad de corazón, mis amados hermanos, ustedes que lo acaban de ver. ¿En qué bendice para la vida eterna una predicación de eso? ¿En qué cambia a una persona para obedecer a Dios? Se llegan a ese nivel ¿por qué lo puse? Porque es muy importante mirar la verdad. Amén. Es muy importante reconocer la verdad. Comienza el hombre diciendo, me enojé con Dios. O sea, primero él ya está en su propia iglesia, ya en su secta, en su salón, y allí ya se ha puesto durante años en un nivel impresionante de espiritualidad y de amistad con Dios y de que Dios le habla, y llega a ese nivel tan grande que hace que la gente se vuelva subjetiva y dejen el verdadero objetivo, que es vivir para Dios, y meten a la gente en un ámbito. ¿Sabe? Esta euforia tan tremenda, hablando de millones, es un despertar total a la avaricia. ¿Qué estaba despierto allí? Un espíritu diabólico de avaricia.
Y eso sí lo tengo que hablar. Un deseo incontrolable donde la gente se tiene que parar de la silla y él maneja, escuchen todo, sonido, golpes, grito, señalamiento, Dios me dijo. Y la gente grita pero sin saber por qué está gritando más que por sus propios deseos, porque Dios le dijo al apóstol que todos iban a ser millonarios. Claro, después de eso le saca la plata, pero por montones. ¿A quién no? Si usted va a ser millonario y tiene 200,000 en el bolsillo, pues toca dar esas chichiguas total. ¿O no es así? Ahora, él dice que le reclama al Señor y se enoja con Dios y dice: veo futbolistas millonarios, y le dice al Señor: ¿en dónde están mis millones? Ellos tienen 50 carros de $1,500,000, ¿y dónde están los míos? Y yo aquí me he secado y me he gastado la lengua acá hablando por ti, ¿y dónde están mis millones? Pero no solamente se queda allí, sino que les promete a ellos que Dios les dio una palabra, que este era el año que les daría los millones. Y entonces está llevando a la gente a que mañana tenga 50, 200 o 1,000 personas que le digan: estoy enojado con Dios, y Dios tendrá que darme una palabra de que me va a conceder mi voluntad. Es tan perverso ese evangelio que cambia todo, porque ahora se hicieron tan amigos de Dios que Dios se volvió el esclavo que tiene que hacer la voluntad de cada persona, y no tienen problemas en cómo están viviendo si no están conforme a su voluntad. Pero después de llevar y manipular de esta forma, no solamente utilizan una metodología de manipulación, sino que se van hasta textos bíblicos y con el mismo texto que está en contra de lo que está diciendo, lo tuercen para predicar y para sus propios objetivos. Miremos el Salmo 73, por favor. Vaya al Salmo 73. Aleluya. ¿Cuántos tienen la Biblia Reina Valera ahí? Hay un versículo al principio y dice: ¿de quién es ese salmo? De Asaf. Salmo del rey Asaf. ¿A quién se lo adjudicó Maldonado? A David. Ni siquiera sabe de quién es el salmo, porque lo que le dijo el Señor al rey David, y le habló a David cuando le pregunta al Señor, casi se me deslizan los pies viendo la prosperidad de los impíos. Sí, todo eso dice en el Salmo 73. ¿Lo leemos? Leámoslo. Para eso vinimos, ¿cierto? Salmo 73, el rey Asaf, porque no todos los salmos son de David. ¿Sí? El rey Asaf dice: ciertamente es bueno Dios con Israel, para con los limpios de corazón Dios es bueno. En cuanto a mí, dice el rey Asaf, casi se deslizaron mis pies, o sea, casi me resbalo, por poco resbalaron mis pasos, o sea, casi me voy al camino de los impíos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. O sea, Asaf, el rey de Israel, él está escribiendo y está contando su verdad y está diciendo: yo miraba a los impíos cómo prosperaban, que casi me voy a ser impío como ellos. ¿Sí? Y dice, hace un recuento de lo que hacen los impíos. ¿Sí? Y dice: porque no tienen congojas por su muerte. O sea, no andan asustados, ni preocupados, ni andan enfermos, ¿sí?, por la muerte. Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, todo esto veía Asaf en esos impíos que eran prósperos. Y dice: por tanto, la soberbia los corona,
se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, están tan gordos que parece que se les fueran a salir los ojos. Logran con creces los antojos del corazón. Note la descripción que está haciendo Asaf, que veía en los impíos prósperos, pero todo el comportamiento de ellos. Siguiente versículo. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, son arrogantes. Ponen su boca ¿contra quién? Contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen los malos: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. O sea, los malos dicen: no, Dios, ¿qué va a saber de lo que estamos haciendo? ¿Acaso Dios conoce los planes nuestros? Y dice Asaf: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Note la descripción de Asaf. Y entonces él mismo después se sienta, Asaf, y él dice, porque estaba decepcionado, y se sienta y dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. O sea, todo lo que he hecho, Señor, parece en vano, estoy arruinado, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, me dio muy duro. El hombre está diciendo, voy a parafrasearlo, le está diciendo: para mí fue muy duro todo esto, servirle a Dios, verme en quiebra, servirle a Dios, cuidarme de hacer lo malo y ver que yo no prospero, y ver a estos impíos cómo prosperan, cómo les va bien, y todo esto para mí fue duro. Pero él quería llegar a un objetivo. Asaf quería dejar un mensaje. ¿Están conmigo? Él no quería dejar una queja ni decir estuve bravo con Dios. Asaf quería dejar un mensaje y dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo siguiente. Hasta que entrando, o sea, hasta que yo entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. ¿Está entendiendo eso? Asaf dice, claro, ¿no? Hasta que yo entré, me metí con el Señor, y el Señor me hizo entender el fin de ellos, a diferencia del fin de él. ¿Cuál era el fin de Asaf? La gloria de Dios. ¿Cuál era el fin de Asaf? Que un día el Señor le diría: ven, buen siervo fiel. Amén. Ese era el fin. Y dijo: entendí que ellos un día serán hacedores de maldad. Y dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. O sea, ese éxito, para que lo entienda bien, ese éxito Asaf está explicando y está diciendo, es para ellos una rampa al infierno. Yo un día prediqué acá y dije: cuidado con el éxito en tiempos de desobediencia, es una trampa. Amén. Es importante tenerlo en cuenta. Y dice: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño que despiertas, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Pase al versículo 22 al 27, porque no lo vamos a leer todo. Desde el verso 22. Y dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Allí está diciendo Asaf, o sea, toda esa envidia que tuve, que casi me voy con ellos a hacer lo mismo a ver si prosperaba. Dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como ¿qué? Como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según ¿qué? Tu consejo, y después me recibirás ¿en dónde? En gloria.
Y Asaf sigue diciendo, no había cambiado su promesa, no había promesas de ser multimillonario, no se había sanado tal vez de la enfermedad que tenía. Pero Asaf dice, me has guiado, versículo 24, según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y se hace una pregunta que ya tenía una respuesta clara. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás todo aquel que se aparta de ti. ¿Y sabe qué hizo este hereje en esta enseñanza? Cogió todo el texto solo para su propio fin. Y entonces dijo, le reclamé a Dios y le dije, ¿dónde están mis millones? Y el Señor dijo, yo los he puesto a ellos en deslizadero, pero a ti te voy a dar los millones porque este es el año. Y tengo una palabra, y este es el año de los millones. Y todo el mundo se puso eufórico. ¿Sabe? Eso no fue lo que dijo Asaf. Dijo, Señor, a la final, si no me das nada, no quiero nada, pero quiero cada día lo que tú tienes para mí. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y esto es importante identificarlo. Mi hermano, que nunca la euforia suya, que nunca usted se ponga tan contento en la iglesia que cuando se pregunta, ¿y qué me sirvió esto para poner mi mirada en el Señor? ¿Sí? Todo esto es petición, y sabe que todo lo que está pasando allí es el deseo de los malos. Voy a adelantar porque se me acabó el tiempo. ¿Cuántos están contentos? ¿Sabe, mi hermano? Si hay algo que tenemos que estar felices es de tener los pies bien puestos en la doctrina del Señor. Esto es bien importante. El hombre termina llevando a toda su iglesia a promover la avaricia, a reclamarle a Dios, a enojarse con el Señor. Diga conmigo, mala doctrina. Pero quiero que miremos lo que dice el Señor en su palabra en el libro de Isaías capítulo 45 versículo 9. Y quiero que miremos en la versión NBI. No sé si la podemos poner, la NBI. Ahí dice, ay del que contiende con su hacedor. Oiga, escuche bien, léala por favor conmigo. Ay del que contiende, ¿con quién? Cuando usted dice que está bravo con Dios, usted está contendiendo con Dios, ¿sí o no? Y dice, ay, ese ay es, ay Dios mío, pobrecito, del que contiende con su hacedor. Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Imagínese el barro diciéndole al alfarero, oiga, pero ¿por qué me hizo esa vasija? Yo quería hacer otra cosa. ¿Acaso el barro, tu vasija, no tienes agarraderas? ¿O tu vasija no tienes agarraderas? Está diciendo que usted y yo no tenemos derecho de decirle al Señor cosas descorteses, ni ponernos bravos, ni reclamarle al Señor nada, porque todo lo de Dios es perfecto. Si usted ha pasado por una situación adversa, tal vez fue la forma en que el Señor quiso mostrarle cómo lo puede sostener, y segundo, quiso saber de usted su fidelidad para con Él. Y la promesa del Señor es que el Señor siempre nos llevará cuando nosotros obedecemos, y dice que nos levantará en gloria. El apóstol Pablo dice, los que hayan muerto con Cristo resucitarán primero, pero nosotros los que quedamos, si estamos vivos, seremos transformados para ir juntamente con ellos a la presencia de Dios. Y esta debe ser nuestro objetivo, ¿sabe?
Comenzamos esta mañana y no fue gratis o no fue casualidad el versículo que comenzamos a aprender, Juan capítulo 18, 16, versículo 8. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y ese es el propósito del Espíritu Santo hoy en este lugar. Ese es el propósito del Espíritu Santo, por lo cual Él permitió abrir este salón un día y que cada domingo se abra para que usted venga a alinearse con el Señor, para que usted venga a adorar al Señor y para que usted cada día se fortalezca en el Señor. El Señor ha dicho: yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Eso lo ha dicho el Señor. El Señor nos proveerá lo suficiente. El Señor nos dará lo que necesitamos y no permitirá que tengamos y que obtengamos aquello que nos va a hacer daño. ¿Sabe, mi hermano? Yo siempre he pensado y se lo he dicho al Señor: Señor, si la riqueza para mí me saca de tus caminos, quítamelas, por favor. Y se lo he dicho al Señor de corazón. Señor, si el éxito, si mañana voy a llegar muy lejos, Señor, y esto va a dañar mi vida, no permitas jamás que lo obtenga. Porque debemos llegar a la conclusión de Asaf: Señor, ¿qué quiero yo en la tierra? No quiero nada en la tierra, porque fuera de ti nada deseo. Esta vida es tan corta, mi hermanos, que no vale la pena correr el riesgo. De lo que sí sé es que el Señor siempre nos sostendrá. ¿Sabe? La palabra del Señor dice que el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Dios no está para darle gusto a sus caprichos, ni a los míos. El Señor nos ha permitido hoy estar aquí en este camino porque Él nos salvó, nos amó, pagó por nuestros pecados y tenemos la oportunidad de ir al Padre. Dios no está para darnos gusto en nuestros caprichos, tenga en cuenta eso. Somos nosotros los que debemos obedecer a la voz del Señor. Y termino diciendo: no se olvide que el éxito que Dios tiene fijo para nosotros y el éxito que Dios y el propósito que Dios anhela para nosotros no es terrenal. No es terrenal. No es terrenal. Su mayor bendición no es terrenal. Yo creo que aquí la mayoría podemos mirar hacia atrás y decir: con tantas dificultades, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuánto lo pueden decir? Con tantos problemas, tantas cosas, pero hasta aquí el Señor ha provisto alimento, hasta aquí el Señor ha provisto comida, hasta aquí el Señor ha provisto vestuario, hasta aquí el Señor ha provisto su misericordia. Y esto debe ser suficiente para sujetarnos al Señor, para obedecer al Señor, para esculcar. Y yo me quebranto. El libro de Filipenses capítulo 3, versículo 14. Versículo 12, leamos desde el versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, léanlo, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también.
Aleluya. ¿Cuántas veces hemos buscado de Dios por lo que queremos, por lo que queremos alcanzar? Hay que pedirle perdón al Señor. Yo creo que hasta algunos se nos han deslizado los pies como Asaf, ¿verdad? Le hemos restado importancia a las cosas de Dios porque es mejor lo que buscamos, el éxito y las cosas materiales. Pero dice el apóstol Pablo, a ver si logro cogerme, el versículo 12, asirme de aquello por lo cual también fui cogido, asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Y quiero que a este texto quería llegar. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta debe ser la meta. Si usted no lo siente, toca que lo sienta y ore al Señor. Señor, enséñame a valorar, enséñame a amarte más a ti que a lo material. Enséñame, Señor, a buscarte no por cosas materiales, porque puedo hoy como Asaf entender y decir: Señor, ¿a quién tengo yo en la tierra sino a ti? ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y que podamos decirle al Señor: Señor, si estoy aquí en la tierra, podamos seguir adelante y cada día valorarlo y decir: Señor, sí, tantos sueños que hay, ¿no? Présteme mucha atención. En estos días me impactó lo que dijo el actor Jim Carrey en una entrevista, pero yo creo que fue de Dios esa frase y quiero transmitírsela. Y él decía: ¿cómo me gustaría que todo el mundo alcanzara sus éxitos, sus sueños, sus metas? Todos alcanzaran sus metas para que se den cuenta que no es ahí donde está la felicidad, que no es ahí donde está el sentido de la vida. ¿Y sabe que me identificaba con eso? Y hoy se lo puedo decir, no como pastor, sino como persona natural, como padre, como esposo, como comerciante, en mi ámbito económico. Creo que Dios me ha dado en todo más de lo que un día le pedí. Pero nunca he sido tan feliz como servir a Dios. Nunca he sido tan constante como servir a Dios. Porque la felicidad no está en eso que usted trabaja y eso que usted tanto anhela. La llenura, la paz total, la alegría, estar completos, es estar haciendo la voluntad de Dios. Algunos me conocen y saben que hablo la verdad. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 26. Leamos desde el 24, por favor. Préstenle mucha atención a esto, porque aquí terminamos. ¿Se acuerdan quién era Moisés? ¿Se acuerda quién lo adoptó? Y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabe quién iba a ser el rey de Egipto? Moisés. Y dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Medite un poco. Versículo 27, leémoslo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía al primogénito no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. No tuvo el poder que podía haber tenido, no tuvo la riqueza que podía haber tenido, no estuvo viviendo en un palacio que pudo haber vivido, no tenía siervos a su disposición como los podía haber tenido. Todo lo material, el éxito de un rey, de pasar de la arquilla de ahogarse casi, del riesgo de morir, al gran trono egipcio, pero prefirió el galardón del Señor. ¿Entienden eso? ¿Qué estamos prefiriendo nosotros hoy? No importan las circunstancias, pero siempre pongamos nuestros ojos en el Señor. Sirvamos al Señor. Cuando dice que celebró la Pascua, cuando dice que esparció la sangre del Cordero, está hablando que prefirió servir al Señor que disfrutar de los deleites temporales de la vida. Oremos al Señor. Aquí hay personas, y yo sé que los hay, porque los tiene que haber, no que los que conozca, pero yo sé que aquí hay personas que están enfocados en lo material, en sus metas, que casi no tienen tiempo para el Señor. Cierren sus ojitos. Les invito a inclinar su rostro y a meditar y decir: Señor, ¿por qué estoy aquí en este lugar hoy? ¿Por qué he venido a este lugar? ¿Qué es lo que me está motivando a buscar de ti? Que no sea la motivación de Maldonado, que no sea una intención a veces, tal vez sin mucha claridad, pero que no sea una intención de alcanzar lo que deseamos y que tú hagas nuestra voluntad. Toma el control de mi vida y que podamos decir: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos? Si hay algo que mi corazón desea y que debo desear, Señor, hazme consciente que sea tu presencia, que sea, Señor, la eternidad contigo. Que no seamos esos impíos que describe Asaf, ni tampoco que sea, Señor, el error que Asaf luego corrigió de casi deslizarse sus pies viendo la prosperidad del mundo o deseando las cosas del mundo, Señor. Que podamos ver las riquezas, nuestros planes, Señor, como parte de la vida, no como lo primero y no como lo más importante. Que podamos ser conscientes, Señor, que si es tu voluntad, tú nos concederás hasta donde tú quieras. Pero que cada día tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor. Si hay algo que nos ponga eufóricos, felices, a gran nivel, sea, Señor, poder mirar después de una semana como la que terminó, mirar nuestra vida, nuestro comportamiento, y podamos levantarnos y decir: Señor, si algo me pone eufórico es adorarte, si algo me pone feliz, Señor, es haberme apartado del pecado, si algo me pone feliz es servirte, si hay algo que me lleva, Señor, y me agrada y me hace completo, es que tú estés en mi vida, Señor. Que sin ti nada deseemos,
Que aprendamos a rechazar y a separarnos de todo aquello que nos aparta de ti, Señor. Todas aquellas cosas que nos dañan en cuanto a la fe, a la santidad, que no nos permiten vivir en la justicia y en la comunión contigo. Hoy, como Asaf, decimos: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hoy, como Pablo, Señor, decimos: no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo.